hermano pastor, invito a que pase, por favor. Vamos a tener una pequeña oración por usted. Oremos, hermano. Amante y buen Padre, gracias te damos, Señor, porque sigues dándonos bendiciones, amado Padre. Ahora te pido por nuestro pastor que lo pongas atrás de la cruz y seas tú el que habla en nuestras vidas, que seas tú el que escudriñes, Padre, nuestro corazón, y que podamos, Padre, atesorar toda la palabra que tú nos tienes a través de nuestro amado pastor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en su santo templo, honrando y glorificando su nombre. Tengo un gran compromiso, me quedan 8 minutos para las 12. Vamos a tratar de hacer en 8 minutos lo que podamos hacer, a menos que ustedes me tengan paciencia y podamos terminar a las 2 de la tarde. Amén. Amén. Está bien, gracias, hermano. Cuando pidieron a los jóvenes que pasaran a sus asientos, a los asientos al lado de su familia, me tranquilizó un poquito porque vi al hermano Tito aquí entre los jóvenes, ¿no? Como que descuadraba la foto, pero ahora sí está bien cuadradita allí la foto. Bien, hermanos, quiero agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. En esta mañana vamos a hablar de 2 personas trascendentales en lo que es el desarrollo de la vida cristiana, de cómo Dios quería establecer el plan de salvación para el hombre, pero cómo también Satanás se interpone, cómo lucha y trabaja para entorpecer el trabajo de Dios en esta tierra. No es diferente a como fue en el momento en el huerto del Edén, no es diferente en nuestros tiempos, sigue siendo la misma situación, sigue siendo el mismo Dios, recordando que la lucha cósmica es entre el bien y el mal, y nosotros somos el centro de atracción de esa lucha entre el bien y el mal. Cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, lo crea para que fuera feliz y viviera por la eternidad. Y Dios vio que cada día que de la creación, cuando terminaba de hacer una obra, Él podía ver que era bueno, y era bueno en gran manera. Amén. Es por eso, hermanos, que en el cielo se establece o se inicia una guerra, una lucha bastante fuerte, y Satanás es arrojado a la tierra, el hombre es colocado en el huerto del Edén, la corona de la creación de Dios, pero es probado la pareja allí en el huerto del Edén. La hermana Elena de Guay en el Espíritu de Profecía dice que se le dio la prueba más sencilla que se le podía dar a ellos para que la pasaran, para que superaran, pero ellos no superaron eso y tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias lo que fue la lectura bíblica de Génesis capítulo 4, versículo 1, y encontramos allí, después de la salida del huerto del Edén de la primera pareja, encontramos que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo: adquirido he varón por el Señor. La connotación en hebreo, la traducción en el hebreo dice: he adquirido un hombre del Señor. Un hombre, el Señor. Cuando Eva toma a su primer hijo, a su primogénito, ella recuerda la promesa de Génesis 3:15. Cuando ellos habían desobedecido la ley de Dios o la palabra de Dios, la voz de Dios, el Señor dice que coloca en ellos una enemistad. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, ella te herirá en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Cuando Eva tiene a su hijo primogénito, ella recuerda esto. Sabía y habían sido instruidos por Dios y se les había revelado el plan de salvación por el medio por el cual ellos podían acercarse a Dios. No se habían quedado sin luz. Dios le había dado la luz. Una vez que ellos pecaron, Dios desciende y comienza a buscar a la pareja en el huerto del Edén y llama: ¿dónde estás? Adán, Eva, ¿dónde están? Y Dios comienza entonces a llamar de nuevo al hombre y le da la luz por el cual, el camino por el cual deberían recorrer ahora en la circunstancia en la que ellos habían decidido vivir, que era a través de la desobediencia.
Es por eso que cuando Adán y Eva tienen su primer hijo, ellos recuerdan esa promesa y ella alberga en su corazón la alegría y el deseo y el anhelo de que ese hijo era el libertador del cual el Señor le había hablado en el huerto del Edén en la promesa de Génesis 3:15, de que vendría ¿qué? Un Mesías para rescatarlo. Y ella en ese corto tiempo pensó que Caín podía ser este hijo, este hombre, este libertador que podía libertarlos del pecado en el cual ellos habían caído y podía compensar, pagar la deuda de ellos y poder entonces tener nuevamente el privilegio de encontrarse con Dios. Es por eso, hermanos, que cuando ellos tienen a su hijo y no sucede esto, el Señor ahora comienza a darle instrucciones nuevas al hombre. Encontramos que dos hijos formados en el mismo hogar, por el mismo padre, a través de la misma luz, encontramos algunas características que son las que quiero estudiar en esta mañana con ustedes. Encontramos en Abel que poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Abel era leal a los principios y a la ley de Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Eso veía Abel cuando se le explicó el plan de salvación y él pudo entender a través de la dirección del Espíritu Santo que Dios había sido justo al sacar a sus padres del huerto del Edén y que había sido sobre gran manera bondadoso en el amor porque ellos no podían permanecer en el huerto de Edén. La palabra de Dios cuando se le dio la prueba al hombre y a la mujer es ciertamente el día que de él comiere, ese mismo día ellos debían morir. Pero Dios extiende su gracia, Dios extiende su misericordia y en ese amor no les quita la vida, sino que le da la oportunidad y le da el privilegio de gozar de la gracia de Dios y los lleva fuera del huerto del Edén. Abel ve que en ese plan de salvación Dios es misericordioso, que en ese plan de salvación Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y es por eso que Dios le alberga en su corazón la esperanza de un pronto Mesías que vendría por ellos para rescatarlo del pecado en el cual ellos habían escogido vivir. En contra o de manera diferente, Caín abrigaba sentimientos de ¿qué cosa? De rebelión y murmuraba contra Dios. No hacía otra cosa sino que maldecía, a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divina. Fíjense que uno de los hijos ve en el plan de salvación la misericordia y la gracia de Dios. Al contrario, su hermano mayor, Caín, alberga es odio y rencor en su corazón y no ve como justo la ley de Dios, sino que pone en tela de juicio el principio divino. Y es por eso que estos dos jóvenes, formados en un mismo hogar, pero orientados en el plan de salvación, uno escoge un camino, el otro escoge el otro camino, y aquí comienza el problema. Y lo que ahora había albergado Eva, pensando que Caín podía ser el libertador, comienza a desvanecerse, y más tarde ahora va a ver que no es el libertador que ella esperaba, sino que ahora más tarde, más adelante en el estudio de esta mañana, ella va a encontrar que por desdicha, que por desgracia, su primer hijo, quien albergaba como el libertador, iba a pasar a ser el primer asesino en esta tierra, porque había permitido que Satanás entrara en su corazón y albergara el odio hacia el plan de salvación y la gracia, la misericordia que Dios había hecho para salvar a sus padres. Es por eso, hermanos, que estos dos jóvenes comienza entonces una lucha entre ellos, y así como sus padres habían sido probados en el huerto del Edén, ellos también estaban siendo probados a través de la obediencia. Dice, estos hermanos fueron probados como lo habían sido Adán antes que ellos,
para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Era allí donde estaban siendo probados. Era allí a ver si realmente ellos iban a ser obedientes y iban a tomar el camino contrario, el cual habían decidido tomar sus padres. Y estaban siendo probados al igual que sus padres en el huerto del Edén, para ver si de verdad ellos iban a hacer ¿qué cosa? Obedientes, iban a obedecer la palabra de Dios. Dios siempre ha buscado en el hombre que nosotros seamos obedientes. Dios da el mandato y Él espera que nosotros lo cumplamos. Dios da la orden y Él espera que nosotros las ejecutemos. Y es por eso que estos dos niños o estos dos jóvenes allá fuera del huerto del Edén también estaban siendo probados. ¿Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban? Ellos habían sido instruidos por su madre. Su madre había sido instruida por Dios. Ella había pasado este legado y ellos comprendían lo que significaba el obedecer. Ellos comprendían al pie de la letra lo que significaba cada ofrenda que ellos debían de llevar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que la lucha y la disputa en el corazón del uno y del otro comienza a desbordarse en ellos en el crecimiento. Y es por eso, hermanos, que sabiéndolo bien, estando bien instruidos, ellos debían demostrar a Dios y a la humanidad que iban a ser obedientes o iban a desobedecer. Y cada quien escogió el camino que debía andar. Y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener ¿qué cosa? El perdón de sus pecados. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. No era tanto el de ellos llevar la ofrenda o no llevarla. Era el hecho de demostrar que había dependencia de Dios y saber que las cosas que hacían era para lograr los méritos de Dios en la obediencia. Sin derramamiento de sangre, los dos jóvenes sabían que no podía haber perdón. ¿De qué cosa? De los pecados. Era necesario. Caín lo sabía. Caín sabía que era necesario llevar el cordero, porque al llevar el cordero, el significado del derramamiento de la sangre prefiguraba en ese cordero inmolado que iba un día a venir para salvarnos no solamente a ellos, sino también a cada uno de nosotros. Y eso era lo que rechazaba Caín, y Caín no quería aceptar, no quería ese compromiso de la salvación a través de la sangre del cordero. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. O sea que Caín estaba cumpliendo en parte lo que Dios había pedido. Dios le había pedido a ellos un cordero, pero también les había pedido los frutos, la primicia de las siembras de la cual producía la tierra, porque Dios permitía que esa tierra produjera alimentos para ellos y para su propio sustento. Si Dios no lo permitía, la tierra no producía. No era porque Él era buen agricultor, sino que era la dependencia de cada una de las cosas de la cual el hombre debe de depender de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Los dos fueron delante de Dios, los dos hicieron el altar y los dos llevaron ¿qué cosa? Ofrenda. Pero vamos a ver la diferencia entre una ofrenda y la otra. Y más que la ofrenda es la obediencia a Dios. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones ¿de quién? ¿Quién es el que pide entonces la ofrenda? ¿Quién es el que pide los diezmos? ¿Lo estaba pidiendo su papá o su mamá? No, sabían ellos que lo pedía Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y descendió fuego del cielo y que consumió ¿qué cosa? La víctima de la ofrenda, del sacrificio que estaba haciendo Abel. En el otro terreno estaba Caín y estaba haciendo lo opuesto de su hermano, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor. Presentó solo una ofrenda de frutos.
no hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera ¿qué cosa? Aceptado. No hubo. No hubo manifiesto del cielo de que esa ofrenda era la que le agradaba a Dios. Los dos jóvenes fueron delante de Dios. Los dos jóvenes levantaron el altar. Los dos jóvenes llevaron una ofrenda. Solo que en el momento que debían de llevar una ofrenda, Caín llevó la otra y a Dios no le agradó. Los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo ¿qué cosa? Una ofrenda. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado. Fíjense, hermanos, que la lucha del hermano menor, dice la mensajera de Dios que Abel rogaba a Caín que fuera obediente a los principios de Dios. ¿Alguna vez usted le ha rogado a un hermano que sea fiel en los principios de Dios? Posiblemente le habrás dicho, posiblemente le habrá testeado, ¿qué usted dice? Mandado un mensaje. Posiblemente le habrás dado una palmadita en el hombro y le ha dicho, oye, pórtate bien. Pero yo creo que ninguna de las veces usted le ha rogado a un hermano, rogado. ¿Cuándo rogamos? ¿Cuándo es que nosotros rogamos? ¿Cuándo es que rogamos? ¿Cuándo es que rogamos? Cuando hay eso. Ahí es cuando rogamos. Cuando usted tiene la nevera llena de comida, usted no ruega, ¿verdad? Pero cuando la nevera está vacía y sus hijos tienen hambre, ¿qué haces? Con angustia. Y eso hacía Abel. Le rogaba a su hermano que fuera obediente a la voz de Dios, que llevara la ofrenda que tenía que llevar, que dejara de ser testarudo y que obedeciera a la voz de Dios. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento de ¿qué cosa? Del pecado. Del pecado. Abel reconocía que había un plan de salvación. Abel reconocía que Dios era el intercesor. Abel reconocía que era el medio provisto por el Padre para acercar al hombre nuevamente a la gracia. Abel reconocía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Pero en su odio, Caín se presenta, y no se presenta solamente por presentarse, sino que se presenta con murmuración e incredulidad en su corazón, y le dice al Señor, si quieres tomar la ofrenda, tómala. Si no la quieres tomar, no la tome. Pero sabía Caín que Dios no trabaja de esa manera. Sabía Caín y iba dispuesto a sufrir las consecuencias, y no le gustó. Sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que tenía que sufrir, fue allí con murmuración, con odio, con rencor, y se presentó delante de la presencia de Dios, y Dios le dijo, no trabajo así, fuera de aquí, no voy a aceptar tu ofrenda, o obedeces u obedeces. Amén. Aquí en la iglesia, hermanos, o somos o no somos. La iglesia no trabaja por deseos y caprichos de los hombres. La iglesia se mueve a través de la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Los principios están dados. Si usted lo quiere obedecer, obedézcalo. Si no lo quiere obedecer, no lo obedezca. Pero cuando te presentas acá en el altar con murmuración y con odio de corazón, Dios te va a desechar también. Téngalo por seguro, porque Dios no trabaja a través de los deseos y la pasión de un hombre. Dios es Dios, y sobre todas las cosas, Dios es poderoso. Amén. Qué triste es que cuando nosotros venimos a la iglesia de Dios, al igual que el sábado pasado como predicábamos, el publicano, el fariseo, se fue desprovisto de ¿qué cosa? De la gracia de Dios estando en su casa de oración. Pero el publicano, así, sintiéndose arrepentido,
pecador y pidiendo el perdón de sus pecados, dice que volvió a su casa bendecido por la gracia de Dios. ¿Cómo quieres tú ir a casa? ¿Cómo es que quieres volver a casa? Aquí están dos personas representando las dos clases de adoradores que han de existir hasta cuando Cristo venga. Los principios de Dios y la ley de Dios no cambian. Dios es Dios y su carácter son sus mandatos. Y Dios permanece para siempre y Dios no cambia. Amén. ¿Cómo quieres volver a casa? ¿Quieres seguir presentándote delante de Dios con murmuración y odio en tu corazón? Yo sé que aquí en Estados Unidos o aquí en esta iglesia no hay ese problema del problema que tenemos allá en mi iglesia. Que de pronto hay un hermano que está aquí sentado. ¿Sabe por qué? No es porque aquí se sientan los jóvenes o porque aquí hace más calor. Se sienta aquí porque de este lado hay un hermano que me cae gordo, me cae pesado. No lo soporto. Hay hermanos que se sientan en la parte de atrás porque el que está adelante no lo quiero ni ver. Para irme antes que se acerque a la puerta para no tener que saludarlo. Y quisiéramos que hubiera otra iglesia. Y a veces nos vamos a otra iglesia para poderme quitar de encima. Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios con odio y con incredulidad en nuestro corazón, Dios no va a aceptar nuestra ofrenda. ¿Hasta cuándo, al igual que Caín, vamos a ser tercos? Y fíjense, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor. Creía. ¿Quién creía esto? Caín. Creía como muchos creen ahora. El problema no es Caín. Y nosotros nos sentimos bien cuando hablamos de los demás. Pero ahora que vamos a hablar de nosotros, vamos a ver en qué saco nos vamos a meter. Vamos a ver en qué zapato estamos pisando. Caín creía como muchos creen hoy, ahora, en este momento, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra ¿de qué cosa? De debilidad. Si yo me quedo callado y no digo la cosa en la junta, me siento cobarde. ¿Qué van a decir de mí si no lo digo? ¿Qué van a pensar si no lo hago? Caín creía, como muchos de los que estamos aquí, como nosotros, que seguir el plan y obedecer los principios de Dios demuestra ¿qué cosa? Debilidad. Pero ese es el trabajo que hace Satanás en cada uno de nuestros corazones cuando se lo permitimos. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos. ¿El producto de qué cosa? De su trabajo. No de lo que Dios le daba. No venía agradecido por la gracia de Dios, sino que él creía que se merecía el favor de Dios, trayendo la ofrenda, el fruto de su trabajo, los frutos que él producía, y no trajo el cordero que simbolizaba que era necesario de un Salvador para poder perdonar sus pecados. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios. Hermanos, y a veces llenamos los sobres gruesos y lo tiramos. Para que la tesorera se dé cuenta que si no me tratan bien, de lo que se van a perder. Y traemos las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, creyendo que nos merecemos un favor de Dios. Hermano, tu sobre puede ser muy grueso. Tu cheque puede tener muchos ceros a la derecha. Todo lo que usted quiera. Pero si no venimos con obediencia,
Y si no lo hacemos por obediencia, eso no satisface a Dios. Dios, al igual que Caín, dice: tu cheque no hace falta aquí en este platillo. Si nosotros creemos que por el fruto de nuestro trabajo, por el esfuerzo de nosotros, esta iglesia va a caminar, estamos equivocados. Así no trabaja Dios. Y puedes quedarte con el cheque si quieres. El lunes y el miércoles vamos a estudiar un poquito más del libro de Malaquías con respecto a esto. Él pensó que hacía un favor a Dios para conseguir la aprobación. ¿Qué cosa? Divina. Usted puede traer su cheque grueso y puede convencer al pastor o al primer anciano o a la tesorera, pero a Dios no. Usted puede ganarse la gracia del hombre con un cheque grueso, con un sobre grueso, un cheque grande, pero a Dios no. Dios no trabaja así. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero fíjense, rindió una obediencia solo ¿qué? Parcial. Con Dios no hay a medias. Con Dios no hay intermedios. O somos o no somos. Omitió lo esencial, que era El reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Cuando nosotros traemos los diezmos y las ofrendas a la iglesia, esperando recibir 10 veces más, no estamos reconociendo que necesitamos de un Salvador. Dios no trabaja así. Cuando tú traigas tu ofrenda y tus diezmos, primero debes reconocer que necesitas un Salvador. Y que cuando traes los diezmos y las ofrendas a Dios, no es para satisfacer la tesorería de la iglesia, esperando a recibir a cambio, sino que usted puede entender que cuando trae los diezmos y las ofrendas, está siendo obediente al mandato de Dios. Amén. No es los diezmos y las ofrendas, es la obediencia y la dependencia de Dios en la obediencia. ¿Me sigue? Hoy no los veo tan sonrientes como el sábado pasado. Lo siento un poco serio. Vamos a tener que cantar algo, hermanos, para ver si cambiamos el ambiente. En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Eran iguales. Lo mismo que se le enseñó a Abel, se le enseñó a Caín. Lo mismo que se le enseñó a Caín, se le enseñó a Abel. Estos hermanos eran iguales. Ambos eran ¿qué cosa? Pecadores. Y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. Caín reconocía eso. Caín lo sabía. Él no estaba allí adivinando, ni jugando la ruleta rusa. Él sabía lo que Dios pedía. Y él conocía el carácter de Dios. Pero estaba jugando ¿con qué cosa? Con candela y estaba por quemarse. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. En lo exterior. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. ¿Por qué era grande? Porque era grande la diferencia en lo interior entre estos dos hermanos. Porque uno era obediente a Dios y el otro tenía rencor contra Dios porque supuestamente había sido rudo cuando sacó a sus padres del huerto del Edén y albergaba el odio en su corazón. Y al igual como Satanás quiso subir sobre ella, y Dios tuvo que enseñarle la lección a Caín en ese momento. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. ¿Cómo quieres volver a casa? ¿Cómo queremos ir a casa? Sí, allí
Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto. Fíjense, hermanos, Caín sabía, y la razón y su propia conciencia le decían que Abel, su hermano menor, estaba en lo cierto. ¿En lo cierto de qué? ¿En qué estaba consciente y en su razonamiento estaba claro Caín? Pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Así como Abel rogaba a Caín que fuera obediente a Dios, él pensó que lograba hacer que Abel, su hermano menor, a través de la irreverencia y a través de la soberbia, él podía lograr captivar la mente de su hermano. Igual rogaba y luchaba para hacer que Abel, su hermano, fuera desobediente a Dios y que no llevara la ofrenda. Vamos a hacer huelga, Abel. Vamos a hacer una manifestación, Abel, a ver qué va a pasar con Dios. No lleves el cordero, lleva solo los frutos. Lo va a tener que aceptar. Y la lucha comenzó entre estos dos hermanos. Uno buscando convencer que fuera obediente y el otro tratando de sacarlo de su casa. Y a veces nosotros jugamos a eso en la iglesia. No estoy de acuerdo con el primer anciano. Vamos a llevarlo a la junta otra vez. Y comenzamos a hacer el trabajo de Satanás. Y no dejamos que Dios haga las cosas que tiene que hacer. Los dos hermanos luchaban, uno por el bien y el otro por el mal. Y allí estaba trabajando la gracia de Dios, en ambos, en los dos. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponía entre su alma y la comunión con ¿quién? Eso comprendía Abel. Él sabía que era pecador y que había algo que lo separaba de su Dios. Caín tuvo la misma oportunidad. Fíjense esta cita, hermanos, porque muchos creen que nosotros estamos aquí y algunos estamos predestinados. Eso no existe. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la misma luz. Pero cada quien escogió qué camino iba a seguir. Igual, hermano, nosotros en esta mañana conocemos los principios de Dios. ¿Alguien duda que hay que devolver los diezmos y las ofrendas? Si duda, yo no voy a perder ni un minuto en esta mañana de explicárselo. Porque todos sabemos, reconocemos lo que tenemos que hacer. Pero el martes, el lunes y el miércoles vamos a decir las consecuencias de la desobediencia, de devolver a Dios lo que le corresponde. Pero al igual que Caín, podemos escoger qué camino vamos a seguir. El Señor presenta en nosotros y delante de nosotros el camino del bien y del mal. Y Él dice, y te aconsejo que vayas por el del bien, para que seas dichoso. Pero nosotros tenemos que escoger entre uno y el hombre, entre uno y el otro. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad de rito de circuncisión.
Y ahora comienza el trabajo de Dios. Dios tiene que tratar de una y de otra manera, buscar cómo allanar el camino para la salvación del hombre. Si Adán y Eva hubiesen obedecido, no hubiese tenido Dios que hacer el rito o el pacto con Abraham. ¿De la qué cosa? De la circuncisión. De la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto con la cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos ¿a qué cosa? A la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre las tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios, los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Dios ha tenido que ir dando nueva luz al hombre. A medida que se revelan nuevas verdades y se aclara aún más lo que se sabía desde el principio. No es nuevo, hermanos. No es nuevo. A medida que se revelan nuevas verdades y se aclaran aún más lo que se sabía desde el principio, se hacen más manifiestos el carácter y los propósitos de Dios en su trato con su pueblo escogido. Y fíjense entonces, Dios llamó a Abraham, Dios se reveló a José, Dios escogió a Israel. Pero ¿quieren saber algo? Dios te ha llamado a ti. Amén. Así como Dios llamó a Abraham, así como se le reveló a José, así como escogió a Israel, Dios es quien te ha llamado y por eso tú estás esta mañana aquí. Tú no estás por obra de la gracia, por obra de la ¿cómo se llama? Casualidad. De la casualidad. Tú estás aquí porque Dios te ha permitido estar esta mañana en este lugar. Amén. Y al igual como Dios llamó a cada uno de ellos y los escogió y se les presentó, Dios nos llama, Dios nos escoge y Dios se revela a cada uno de nosotros. Amén. ¡Qué grande es Dios! Pero cuán obediente debemos ser nosotros. Voy a pasar algunas láminas ya por el tiempo. Y aquí viene la que quiero presentar esta mañana. Quizás con esta termino. Los cristianos verdaderos, o mejor dicho, quizás los verdaderos cristianos, no han de procurar las diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a minorar nuestro gozo en el servicio. ¿A quién? A Dios. Los verdaderos cristianos no han de procurar diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas. ¿Cuáles son esas diversiones? ¿Qué es lo que a veces o nos hace apartar y nos debilita lo que nosotros debemos estar viviendo puro? Aquí no hay ese problema. Voy a hablar del problema de mi país. Si tan solo me muestra una sola cita bíblica, solo una, no te voy a pedir dos, una, yo no volveré al cine. ¿Qué tiene de malo? Los cristianos verdaderos no han de procurar las diversiones. ¿Qué cosa? Y ahí hay un ejemplo del espíritu de la profecía. La música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se asemejaba para nada a la disipación de los bailes modernos. Pero David bailó. ¿Por qué yo no puedo bailar? Danzaba. ¿Cuál es la diferencia? David estaba danzando, David estaba, mientras iba con música, iba bailando, danzando, lo que sea. Y tomamos esto, torcemos la cita.
para satisfacer nuestro pedido, lo que queremos hacer, al igual que Caín, con soberbia, con murmuración, con egoísmo, con rabia. Si quiere, bueno, Señor, y si no, y Dios tiene que calarse eso. Vuelvo a repetir, la música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se asemejaba para nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios. ¿Y qué cosa? Le deshonre. Como que nos picó el cuerpo. Hermanos, ¿con Dios somos o no somos? Sencillo. No hay otra opción. O somos o no somos. Sencillo como eso. O estamos con Dios o estamos contra Él. O recogemos con Dios o desparramamos. Pero Dios pide y Dios muestra, Dios enseña. Y al igual que estos jóvenes, nosotros también estamos siendo probados. No critico al que hace una y la otra cosa. ¿Saben por qué? Porque ese no es mi problema. Ni el problema que usted esté haciendo lo que quiere hacer es el problema con la iglesia. Y ahí es donde estamos equivocados. Y ahí es donde pretendemos excusarnos. Ayer le leía en un tema que tuve en un grupo pequeño, en Poughkeepsie, que lo que nosotros hacemos bajo el ojo escudriñador de Dios y de la presencia de los santos ángeles, no nos atreveríamos a hacerlo delante de nuestro prójimo. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo de ser criticados. Porque tenemos miedo de ser acusados. Pero el ojo escudriñador y la presencia de los santos ángeles están viendo todo. Y nosotros le tememos a lo que puede hacer el hombre. Pero hemos perdido en nuestra conciencia y en nuestra vida práctica el respeto a Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Y nos escondemos igual que el zorro a hacer cosas afuera, escondiéndonos de los hermanos. Y a veces viajamos a otra ciudad o a otro país donde nadie nos conozca para ser felices, libres y poder hacer lo que queremos. Pero donde tú vayas, allá está la presencia de Dios, a quien tú debes temer, a quien tú debes obedecer, a quien tú debes honrar. Honrar no es a tu hermano, es a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes a Él, no a mi hermano. Mi hermano no ha dado los 10 mandamientos, es Dios el que lo ha dado. Es por eso, hermanos, la diferencia de vida entre un hermano y el otro. En lo exterior parecían semejantes, pero en lo interior eran sumamente diferentes, porque uno obedecía a Dios y era temeroso de Dios. Y no creía en su hermano, sino creía en Dios. El otro no le importaba nada y hacía lo que quería delante de la presencia de su hermano y delante de la presencia de su Dios. Es por eso, hermanos, que antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe. ¿En qué cosa? En la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Pero sobre todas las cosas, mediante su obediencia, el pueblo, ¿mediante qué cosa? ¿Mediante qué cosa? Mediante la obediencia, hermanos. Que eso se pueda quedar grabado aquí, entre ceja y ceja, y aquí en lo más profundo de nuestro corazón, que es la obediencia a Dios. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Mediante la obediencia. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe
debe comprender que Él mismo tiene algo que hacer para asegurar, ¿qué cosa? Su salvación. Dios está dispuesto a salvarnos, pero nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? La otra parte. ¿Y cuál es esa parte? Obedecer la voz de Dios. Son dos que tenemos que participar. Dios obrando y nosotros haciendo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado A la obediencia. a la obediencia. Solo Dios nos puede dar la salvación, pero solo nosotros debemos devolvernos del pecado para obedecer a Dios. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Nosotros nos salvamos por la obediencia a Dios, no es por el tamaño del cheque, no es por lo grueso del cheque, es por la obediencia a Dios. Dios va a hacer una parte, pero nosotros tenemos que hacer la otra parte. Dios dio a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios. Y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto. Debe creer, debe obedecer todos los requerimientos divinos. De esta manera vamos a poder ser salvos. Amén. Pregunto, hermanos, ¿cómo quieres ir a casa? Aquí tenemos dos representativos de lo que nosotros podemos llegar a ser. Al igual que los dos jóvenes, tenemos la libertad de escoger cuál de los dos caminos obedecemos o desobedecemos. Pero Dios dice que todo el que creyere, tenemos que ser obedientes. Con Dios no jugamos. O somos o no somos. Querida visita, también el mensaje es para ti. ¿Cuántas veces hemos venido a esta iglesia? ¿Cuántas veces hemos recibido hermanos en sus casas? ¿Cuántas veces de una o de otra manera ha llegado este mensaje de salvación a tu vida? Y seguimos dejando pasar el tiempo. Y presentamos excusas y seguimos desobedeciendo. Es que no estoy preparado. Yo creo que todavía no es el tiempo. Yo lo voy a hacer, pero más adelante. Y comenzamos a jugar con la salvación. Y comenzamos a darnos permiso. Y pensamos que estamos siendo superhéroes y que estamos vacilando a los hermanos de este llamado. ¿Cuándo es que vas a ser obediente al llamado de Dios y a entregar tu vida al Señor? ¿Vas a seguir jugando al igual que Caín? ¿Vas a seguir diciéndole al Señor, si quieres espérate, si no, no te esperes? ¿Vas a seguir jugando con tu propia vida? ¿Hasta cuándo? ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿O decidimos estar con Dios o decidimos seguir sin Dios? Pero Dios hoy te está llamando también. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero tener en esta mañana una oración por las visitas antes que los hermanos. ¿Hay algún amigo, alguna visita que quisiera ser obediente a la voz de Dios? ¿Uno solo por lo menos? Quiero orar nada más. Yo no estoy diciendo que te pares a bautizar. Solamente, ¿quieres ser obediente a los principios de Dios también? Porque este mensaje no es solamente para los que ya estamos, también es para usted. Y hoy más que nunca que estás escuchando este mensaje. Ahora más luz, mayor responsabilidad. Y ahora no, para no tener responsabilidad no voy a decir no vengo durante la semana, porque igual vamos a ser juzgados. ¿Hay algún hermano que también quisiera decir a Dios que quiere ser obediente a su ley? Dios te bendiga. Voy a orar también por ti, para que el Señor nos ayude a entender que no es por nuestras obras, que no es por nuestros méritos,
sino que es por la obediencia a Él, por el temor y el respeto que le tenemos. Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga, hermano, amigo, visita. El Señor está todavía dando el tiempo de gracia, pero muy pronto, más rápido de lo que nosotros creemos, ese tiempo está por cerrarse. Señor, en esta mañana hemos estudiado tu palabra. Hemos recordado, porque no es nuevo para nosotros, solo que no estudiamos. Hemos visto la obediencia de Abel. Hemos visto lo terco de Caín. Te damos gracias porque aún nos sigue llamando. Pero queremos pedirte ayuda para ser obedientes. Antes que cualquier cosa que podamos traer a tu casa de oración, grande o chico, queremos reconocer que necesitamos de un Salvador en nuestras vidas. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestras terquedades. Y ayúdanos para encontrar el camino que nos lleva a Cristo Jesús, nuestro Cordero inmolado, quien nos salvará. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, vamos a cantar nuestro himno tema, conociendo a Jesús. Tantas cosas que angustian mi vida, malas decisiones que me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En mi vida un descanso, en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí.
conocerte, Jesús. Señor Dios, enséñanos a conocerte. No quisiéramos guardar nada para nosotros. Queremos entregarte todo, Señor. Obra en nosotros el milagro de la obediencia. Obra en nosotros el milagro de reconocer que somos pecadores. Obra en nosotros la necesidad de humildad y de sencillez en la vida cristiana en nuestra iglesia. Obra en nosotros el amor para querer a mi hermano y respetarle también. Obra, Señor, en nosotros el deseo de tener armonía en la iglesia, paz, gozo, tranquilidad, benignidad, confianza, templanza. Pero, Señor, sobre todas las cosas, no permita que nada ni nadie nos arrebate el don de la salvación. Gracias por tu Hijo amado. Al salir de este lugar, Señor, nos queremos despedir de este lugar, mas no de tu presencia. Ve con nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, espera, que tiene que salir. Ahí quedan las palitas. Yo lo que hoy hablamos del Salmo 92. ¿Qué más? ¿Van a comer hoy? Yo voy a comer sopa.